Bienvenidos, modelistas. Aquí estamos en el tercer episodio para esta vez sí que sí, con toda la suspensión del episodio anterior, ¿vale? Para tener claro el punto en el que estamos. Y hoy ya sí nos vamos a meter en todo el tema más complejo porque, como veis, como vais a ver, hay que medir mucho los detalles y va a ser un trabajo un poco cuidadoso y tedioso, ¿vale? Pero bueno, nada que no podamos enfrentar y que con un poco de paciencia y poco a poco lo podamos conseguir. Así que vamos a por ello. Lo primero de todo, os recuerdo, hicimos los agujeritos en los puntos de unión del eje, ¿vale? Como podéis ver, aquí están todos hechos. Y les pusimos unos pequeños topes detrás, que son los que van a hacer de tope para el eje que vamos a introducir con el alambre de 0,9. No volvimos a realizar los agujeros en los topes, con lo cual va a ser el primer paso que vamos a hacer ahora mismo, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño agujerito en todos los topes, de forma que así nos aseguramos que ya están listos para introducir el alambre. Y posteriormente vamos a cortar todos los ejes, lijar toda la zona bien y empezar a medir. Vamos a tener que medir para realizar los cortes. Como veis, esta parte que es la del eje que une las ruedas es la que va a poder elevarse, ¿vale? La que va a ser móvil. Va al límite con la parte fija del eje anterior. Con lo cual tenemos que ser muy cuidadosos y milimétricos en este proceso, porque si nos pasamos van a empezar a chocar y la suspensión no va a ser móvil realmente, porque una va a chocar con otra y no va a quedar bien. Aparte, las ruedas podrían no quedar alineadas cuando el tanque esté en una parte llana, ¿vale? Pero bueno, nos estamos adelantando, así que vamos poco a poco. Lo primero, realizar los agujeritos en los topes y así ya procedemos a cortar todo esto. Así que cogemos nuestra herramienta de corte. Recordad, este alambre es de 0,9, por lo tanto la broca de 0,9. Bien. Os recuerdo también que en esta parte que está pegada a las baterías no le pusimos los topes, porque ya la propia carcasa de las baterías nos va a hacer de tope. Así que simplemente tenemos que hacerlo en estos 5 puntos que tenemos aquí, ¿vale? Lo importante es introducir la broca en el mismo punto en el que hemos hecho el agujero previamente, porque si no vamos a hacer ahora mismo un agujero mayor y posteriormente el eje de alambre va a bailar. Y no nos interesa en absoluto, porque si no la suspensión no va a ser lo suficientemente rígida como para aguantar el bamboleo de un terreno escabroso. Vamos poco a poco. Haciendo el agujero. Ahí está. Bien. Estos 3 no tienen y solo nos quedan estos 2. ¿Vale? Y este es el más complejo, porque recordar que justo nos pillaban en este enganche de plástico para hacer más rígidos los laterales y justo coge ahí en medio. Entonces este seguramente es el que más problemas nos vaya a dar. Pero bueno, ya tenemos todos bien marcados, así que ahora vamos a cortarlos. Para cortarlos, lo mejor es coger una vela, porque es la que nos va a dar calor continuamente al cúter, ¿vale? Cogemos una hoja de cúter que, si os acordáis, en el episodio anterior ya estuvimos cortando con ella y por eso la tengo negra.
Pero la hoja de cúter, si es nueva para este proceso, me refiero, que no haya cortado maquetas anteriores, que no la hayáis utilizado mucho previo a este proceso, mejor, porque el corte que tenemos que hacer ahora mismo es muy recto. No sé si lo podéis llegar a apreciar bien, pero el corte que tenemos que hacer es muy recto y necesitamos que la hoja, aparte de estar muy bien afilada, esté lo más recta posible, ¿vale? Así que encendemos nuestra vela. Que ya que vais a tener una vela, podéis, con una vela de estas pequeñitas os vale perfectamente. Si tenéis una vela mayor, pues utilizar una vela mayor, utilizar un poco lo que tengáis. Con el mechero también lo podéis realizar, lo que pasa que lo más probable es que os terminéis quemando la mano, porque se va calentando la parte que acciona el mechero y esto, al ser metal, te termina quemando. Y si no, la piedra del mechero también puede llegar a decir hasta aquí he llegado. Así que lo mejor siempre va a ser una vela, porque necesitamos bastante calor y bastante tiempo. Vale, la vamos calentando suavemente, poco a poco. Y hacemos la primera prueba. Pegamos el cúter a la barcaza y intentamos cortar, vale. Como veis, no he terminado de cortar. ¿Por qué? Porque le falta calor. Con lo cual seguimos aplicándole calor con la vela hasta que consigamos cortarlo. De una sola vez no vamos a conseguir cortar un eje. Tenemos que ir poco a poco, aplicando calor, cortando, aplicando calor, cortando. ¿Vale? Como veis, poco a poco, hasta que ya el cúter se queda clavado. ¿Por qué? Porque ya no es capaz de seguir disolviendo el plástico. Al final, por eso lo calentamos, para poder hacer un corte plano y que sea más disolver el plástico que lo une, porque un corte requeriría cerrarlo y eso nos va a llevar mucha más cantidad de plástico, porque la unión es bastante fina. Tenemos que ir poco a poco, sin prisa, porque aquí la prisa sí que no es buena consejera. Como os digo, esto nos va a llevar un ratito bastante grande. Es importante también no cortar esta parte de atrás del eje, porque esta es la que nos va a servir de guía una vez que cortemos todos los ejes. Ahora lo vais a ver, pero sin ello sí se puede realizar, obviamente, midiendo, etcétera, pero va a ser más complejo. Vale, ahí veis, poco a poco. Bien, llegamos hasta la mitad y se nos queda. Mira, en esta ocasión se ha quedado pegado parte del eje al cúter, ¿vale? Así que tenemos que tener cuidado al retirarlo, porque si no, ahí está. Si no, nos podemos partir el eje, y es lo último que queremos, ¿vale? Partir el eje. Necesito calentar bastante más la hoja, porque o este plástico es, que también puede ser, depende de la resistencia del plástico, te puede costar más. Este plástico puede llegar a ser más duro, uno de los más duros en los que haya hecho este proceso, y por eso cuesta más cortarlo. O también puede ser porque no le estoy dando tiempo suficiente, aunque la hoja, viendo cómo está, sí que está muy caliente. Pero aquí no me deja avanzar. Vale, si os pasa algo por el estilo, que llegáis a un punto en el que no podéis avanzar, lo mejor es empezar a cortar desde otro lado, ¿vale? Porque si empezamos a cortar desde aquí abajo, vamos a empezar, ¿vale? Podemos llegar a conseguir conectar los dos cortes. Esto puede deberse a que
al final, al parar de calentar la hoja, introducirla en el plástico, empezar a rozar con otra parte de plástico, etcétera, vamos enfriando la hoja y no conseguimos hacer el corte adecuado. Así que vamos a empezar a cortar, como veis, desde aquí ya nos deja y ahí sale, ¿vale? Aquí tenemos el primer eje. Bien, al cortarlo y disolver el plástico con la hoja, veis que el agujerito del eje se nos ha tapado. No os preocupéis porque eso lo vemos, lo arreglamos ahora. También veis que tiene plástico por todos los lados, plástico derretido. Esta parte, como veis, no es nada plana, es totalmente rugosa. Y lo mismo ocurre, la parte negra no os preocupéis por ello, pero lo mismo ocurre aquí. Al final es una parte muy rugosa. Por eso os digo que toda esta parte hay que lijarla bien antes de continuar, ¿vale? Y lo que sí que vamos a dejar es, ya que estamos, esta parte bien, y continuamos con el siguiente eje. Tampoco es importante dejarlo lo mejor posible, por supuesto. Aquí al final intentamos tener la mejor opción en todo este proceso. Pero como bien sabéis, la parte del chasis es la parte en la que más fácil podemos luego disimular cualquier imperfección, porque le podemos poner barro, le podemos poner millones de desgastes diferentes. Así que tampoco es tan relevante. Tenemos que intentar dejarlo lo mejor posible siempre y luego ya utilizar los demás truquitos. Pero no vamos a empezar a pensar en utilizar los truquitos porque así al final no intentamos dejarlo lo mejor posible y eso nos lleva a problemas luego en el futuro. Bien, en este vamos a hacer lo mismo porque estoy viendo que llegamos hasta aquí, pero ya a partir de aquí le cuesta bastante. No sé muy bien por qué tendrá ahí dentro, pero le cuesta bastante, así que empezamos a cortar desde el otro lado. Y vamos poco a poco. Ahí está. Cuando se os quede el cúter clavado, y como aquí que lo habéis visto que se ha quedado pegado una parte del plástico a la hoja del cúter, ¿vale? Es importante que sujetéis la parte del eje de plástico con el dedo y hagáis fuerza con el cúter. ¿Por qué? Porque si no lo podéis partir. Al final, fijaros que es una pieza, bueno, esta aquí la vais a ver muy claro, es una pieza de plástico muy finita. Esto, a nada que utilicéis un poco más de presión de la debida, se termina partiendo, es muy débil, así que lo mejor es que... Mira, ¿veis? Como aquí el eje patina, lo sujetamos con el dedo para que así... Es que enseñarlo es un poco complejo, pero... Ahí está, ¿vale? Lo sujetamos con el dedo, giramos el cúter y ya lo podemos sacar. Y vamos, como veis, mirad, veis la hoja, está toda llena de plástico. Ahora mismo hay que darle bastante calor, disolver todo ese plástico, que el plástico se vaya quemando. ¿Vale? Volvemos a dejar la hoja lo más lisa posible y continuamos. Es lo que os digo, es un trabajo lento que nos va a requerir bastante tiempo, calma y paciencia. Aquí si queremos correr sí que vamos a terminar rompiendo alguna parte. Vale, yo creo que esta ya, la siguiente. Ahí está. Y este el segundo. A ver.
que se ha quedado pegado. Ahí está. Vale, os recomiendo también que los vayáis colocando en la mesa en el orden en el que están, porque recordar que estos Panzer alemanes de la segunda parte de la guerra ya tienen muchas ruedas por cada eje. Entonces es muy importante tener buen control de cuál es cada eje, qué va eje, porque si no, en la parte final en la que tengamos que engarzar todo, nos puede dar bastantes problemas. Voy a intentar dejar la hoja ahora lo más plana posible, ¿vale? Voy a quitar todo con el exceso. Ahí está. El siguiente golpe de calor. Y seguimos. Poco a poco. No tengo muy claro exactamente hasta qué punto vamos a acabar en este episodio, la parte de la barcaza, vale, más o menos hasta la mitad como mucho. Tampoco quiero dedicar mucho más de la mitad, depende de cuánto lleve este proceso. El problema es que, claro, no se puede contabilizar exactamente. Tampoco quiero grabar mucho más de la mitad del episodio haciendo esto, porque al final puede quedar bastante monótono y realmente el trabajo que estáis viendo es el que tengo que realizar en el resto de ejes. No tiene mucho más misterio. Así que, dependiendo de ello, luego ya pasaremos a la parte de montaje de la barcaza superior. Vamos poco a poco, como ya sabéis, como hemos hecho en los anteriores episodios, ir mezclando un poco todas las partes y así hacerlos un poco más amenos. Aquí se me ha quedado bastante plástico. Vamos a ver, vamos a empezar desde aquí, en este. Recordad que el plástico, al aplicarle calor, se deforma. Si veis que se os deforma mucho en algún punto, ser rápidos en devolverlo a su posición original o lo más original posible. ¿Vale? Porque estando caliente todavía tenéis margen de mejora, pero si se llega a endurecer, ya se os complica bastante el proceso. Venga, yo creo que con el siguiente ya conseguimos quitar este eje también. Hay que aplicar calor en la hoja por todos los lados, no solo lo más importante porque realmente es la que corta, pero cuanto más calor apliquéis a lo largo de toda la hoja, mayor retención del calor va a tener el propio filo. Mira, hay que estar ardiendo la punta, eso es que ha cogido un cacho de plástico. Vale, vamos a ello. Ahí está. Siguiente eje, fuera. A veces puede pasar como en este que si os queda justo un puntito en medio por cortar, bueno, no pasa nada. Como os digo, aquí la paciencia es vuestra mayor virtud. Vale, vamos a seguir. Poco a poco.
No, este no ha querido. En este cúter, por ejemplo, que es un cúter entero de metal, llevamos ya 20 minutos, vamos a decir que 15, aplicándole calor, y ya empiezas a notar que el mango empieza a coger suficiente calor. No llega a quemar, pero es lo que os decía antes, ¿no? Si solo calentamos el filo, la distribución del calor no es tan grande, pero al calentar toda la hoja, poco a poco el calor va yendo hacia atrás en el cúter, y ahora mismo el mango se nota ciertamente caliente. Nada problemático de momento, pero caliente. Bien. Ahí está. Vamos a dejar que se derrita bien, porque en esta parte sí que me he llevado bastante plástico. Vamos a dejar que se derrita bien, que arda todo. Y así limpiamos bien el cúter. Y no sé si con una más, si no con dos, ya quitamos ese eje también. Siguiente eje, listo. ¡Opa! Vale, mirad. Esto ha estado cerca. Mirad cómo se ha quedado el eje, ¿vale? Espera, que enfoque bien. Bien, ¿qué ha pasado? No sé si lo podéis llegar a ver. Justamente ahí, donde termina la uña, el plástico se ha fundido con la hoja del cúter y al hacer el movimiento ha arrastrado toda la pieza porque era el único punto donde estaba pegado todavía. Lo mejor si os pasa esto es que esperéis unos segundos a que se os seque y, como habéis visto, aplicando un poco de presión en otra parte ya se suelta, porque al final esto no retiene tanto el calor como para fundir realmente el plástico. Ahora bien, esto nos ha generado un pequeño problema. Devolver la pieza a su posición original no es complejo aplicando un poco de fuerza, porque es plástico al fin y al cabo y no es un plástico muy duro. ¿El problema cuál es? Que se nos ha generado un punto muy débil en esta parte. Se ha quedado un plástico muy fino. ¿Vale? Eso a posteriori nos va a dar problemas. Más o menos, viendo la hora que tenemos, voy a proceder a enseñaros cómo vamos a... Quitamos en este caso la broca, ya no la necesitamos. Voy a ponerla para enseñaros cómo lijar toda la barcaza y qué vamos a realizar con los ejes que ya tenemos cortados, ¿vale? Y así más o menos lo dejamos y continuamos con el montaje. Vale, tenemos que cambiar en esta ocasión varias piezas. Tenemos que quitar la bocacha interior porque pieza de lijado es más fina, entonces necesitamos una bocacha más fina. Bien, y... ¡epa! Ahí está. Y la herramienta de lija. Bien. No sé si se puede llegar a apreciar bien con la cámara porque al fuego, por el calor, no sé si se puede llegar a apreciar muy bien, pero está toda esta parte, la podéis ver más o menos, ¿vale? Está muy rugosa, muy rugosa. Entonces, vale, lo vamos dejando. Aquí todavía hay una parte
Ahí va, perfecto. Bien. Esta lija que tiene la herramienta es una lija muy dura, que si aplicamos esto en los ejes, los vamos a partir seguramente. Por lo tanto, ahora ya, no sé si lo veis, pero está todo mucho más plano. Vale, ahora ya sí que estaría perfecto. Para la parte de los ejes, lo que sí que vamos a utilizar va a ser nuestras queridas limas, que podéis utilizar estas limas que tengo yo, que nos vienen muy bien, ¿vale? Porque al final vamos a hacer esto. Entonces, que una lima sea plana nos viene perfecto. Si no tenéis estas limas, también están estas otras de esponja con doble lija, una en cada lado, que también nos van a venir muy bien. Y lo que tenemos que hacer es el mismo proceso. Lo que pasa que en estas, ¿vale?, dejarlas lisas, es mucho más fácil porque aquí el plástico rugoso, por regla general, no se queda. Donde se queda es aquí. Entonces hacemos esto, nos quitamos todas las rebabas e imperfecciones que nos quedan en los laterales al pasar el cúter. La dejamos lo más perfecta posible. Incluso estas partes, si queréis, podéis cortarlas con la herramienta, con las tenazas, porque la verdad es que queda perfecto. Y una vez la lijamos, pero bueno, esta justo la lija esa no es, ¿vale? Como veis, ya nos queda un eje que nos queda perfecto para el siguiente paso. Así que vamos a hacer esto con todas. Lo único que tenéis que tener cuidado al lijar los ejes, yo es no golpear la cámara, y vosotros en particular, es, como os he dicho, tener cuidado de si son muy débiles, muy finos, si al realizar el corte se os ha quedado el plástico fino, trabajar con cuidado porque los podéis llegar a partir. Si se parten, tienen solución. Ya os voy a enseñar un truquito en el próximo directo de cómo solucionarlo. Ya sea porque se me parta uno o no. Porque si no se me parte no es necesario, pero os puede venir muy bien. Y ya no solo para estos ejes, que al final vamos a... También para cualquier otra pieza que necesitéis, ya sea duplicar o recrear. Ahí Green Stuff nos viene muy bien. Tiene un producto que viene de perlas. Vale, como veis, este también ya ha quedado perfecto. Y vamos poco a poco con todos ellos. Algunos costará un poco más, otros un poco menos. Ahí depende de cómo haya sido el corte. Vamos a dejarlo lo más liso posible para tener que cortar lo menos posible. Perfecto. Bien, vamos a quitar esta parte también. Bien. Vale. Fijaos, en esta parte de aquí se nos ha deformado al hacer el corte. Es un plástico muy finito y
y se ha deformado. Como os digo, se puede salvar perfectamente la pieza porque para el trabajo que requerimos es viable y al final no se va a ver con todas las ruedas, etcétera. Pero si llegamos a tener un problema mayor y vemos que la pieza no es salvable, pues ahí ya vamos a entrar en el siguiente episodio, en el que os enseñaré cómo solucionarlo. Que es muy fácil, con agua caliente, un producto de Green Stuff y un poco de paciencia. Bien, vamos a quitar todo. No recta. Estaba pensando si llegar a cortarla o dejarla así. Lo voy a dejar así porque cualquier cosa que apliquemos aquí, que es el punto más débil, corremos el riesgo de partirla, de hacer suficiente fuerza y partirla, así que cuanto menos la toquemos, mejor. Pero creo que esta pieza va a ser la candidata para un eje de este tipo, vamos. Creo que va a ser el candidato para esa recreación que os enseñaré en el episodio que viene. Bien, acabamos con esto. Y ahora, claro, si lo vais a hacer todo en una misma sesión de trabajo, perfecto, no tendréis mucho mayor problema. Pero ya sea porque vais a tardar más de lo esperado o, pues, en fin, porque queréis ir haciendo el trabajo poco a poco, e ir cambiando. ¿Qué truco utilizo yo ahora para tener claro qué eje va en cada sitio? Es muy fácil, Blu Tack. Con unas bolitas de Blu Tack, que esto es otra de esas herramientas indispensables en este hobby. Con unas bolitas de Blu Tack pongo cada eje donde realmente va y así no tengo problema de guardar la barcaza y la semana que viene, cuando os lo enseñe, decir ay, qué eje va en cada sitio que se me ha olvidado. ¿Vale? Como veis, lo pongo ahí. Es otra de las razones por las cuales dejamos estas señalizaciones de aquí, para saber dónde va el eje exactamente, ¿vale? Como veis, aquí podéis hacer cualquier cosa que con las bolas de Blu Tack no se os va a caer. Bien, lo dejo ahí atrás para que nos vigile el resto del proceso, porque vamos a continuar con nuestra querida barcaza. Vamos a ver las instrucciones y vemos dónde nos quedamos. Os recuerdo que en el episodio anterior hicimos toda esta parte trasera, incluido el gato, que lo guardamos, y en el primer episodio hicimos parte de la barcaza superior, parte del punto 15, pero no lo hicimos entero, por supuesto. Así que vamos a continuar con ello. Aquí tengo la barcaza, tal y cual la dejamos, con lo cual pusimos las escotillas, la ametralladora. El punto 14 lo hicimos entero, eso sí. Esta parte no la hicimos porque va a ir diferente, ¿vale? Toda la parte de las herramientas es diferente. Nos queda la parte de la escotilla del motor, la parte de la ventilación y las herramientas por aquí. Así que vamos a por ello. Estas herramientas, ¿vale? Todas ellas las cortamos, pero las metemos en una bolsita donde metimos el gato también. ¿Por qué? Porque todo va pintado diferente. Y como os conté en el episodio anterior, como vamos a pintarlo con aerógrafo, todas estas piezas de diferente color nos van a estorbar realmente. O luego nos va a requerir un trabajo más fino de pintura y más complicado. Con lo cual vamos a intentar facilitarnos el trabajo lo máximo posible ahora mismo, y estas piezas las pintamos aparte y las pegamos una vez tengamos ya el tanque completamente pintado con el camuflaje, ¿vale? Así que vamos a seguir.
Vale. Vamos a ir con los sprues, que este tiene tantísimos sprues diferentes que encontrar realmente el bueno no es misión imposible, pero no te lo deja fácil. Esa es la realidad, no te lo deja fácil. Vale. Bien. Entonces, tenemos la C21, que es la 21 es esta. Y la C21 es la pieza. Ahí está. Esta piecita es donde van enganchadas todas las herramientas, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es esta pieza así pegarla, porque esta pieza que esté pintada como el camuflaje es irrelevante. Y así nos facilita el trabajo de las herramientas, pero todo lo que son las herramientas no se las vamos a poner, ¿vale? Las herramientas ahora lo vais a ver. Las vamos a cortar, lijar, eso sí, las vamos a dejar todas listas, pero las vamos a guardar. Esas llevan otro proceso diferente. Recordar que estas piecitas que tienen estos hilitos de plástico, estas partes de plástico tan finas, tenemos que tener muchísimo cuidado lijándolas para que no se nos partan, ¿vale? Y vale, en principio ya estaría. Vale. Pues está. Vale, es así y va con esos dos puntos ahí. En esta tiene dos puntos de unión, ¿vale? Dos puntitos, no sé si los llegáis a ver. Este y este, que van en estos dos puntos, dos agujeritos de la barcaza. Pero vamos a aplicar pegamento a toda la pieza porque así nos aseguramos que queda bien unida a la barcaza, ¿vale? Y ahora colocamos el primer punto y el segundo va junto con él. Ahí lo tendríamos. Vale. Ahora tenemos... Vale. La 24 y la 25, que son las tenazas y la pala. Aquí, como os digo, las cortamos y las guardamos. Voy a sacar ahora mismo... No, esta no es. Aquí tengo la bolsita donde guarda el gato del episodio anterior y va a ser la misma bolsita donde va a ir estas piecitas, ¿vale? Recordar siempre lijarlas bien, porque todas estas tienen las marcas de los moldes en medio, ¿vale? Entonces todas esas marcas se las quitamos utilizando el cúter transversalmente. Es la mejor forma porque es tan pequeña la pieza, tan pequeña y tan irregular, las dos cosas, que cualquier lija no haría bien el trabajo. Siempre nos dejaría alguna parte. Así que vamos poco a poco. Bien, esta la tenemos, así que a la bolsita antes de que se nos pierda o le pase cualquier cosa. Uy. Ahí está. Pala, lo mismo. En la parte en la que podemos utilizar la lija,
Utilizar la lija siempre es un punto positivo, pero donde no, el cúter nos ayuda a hacer el trabajo más fino. Aquí, por ejemplo, con la lija nos podemos ayudar de quitar la rebaba, pero ahora mismo vamos a volver a pasar el cúter para asegurarnos no dejar ningún punto que sobresalga y que una vez que pintemos todo pueda arruinar el resultado final. Bien. Y ahora, como os he dicho, vale, perfecto. Bien, ahí seguimos. La bolsita ya no la vamos a necesitar más, así que la guardamos en la caja. Y continuamos con la escotilla del motor. $34, vale, este es el asa. Voy a llevar un poco la barcaza ahí. Vale. 37. Tenemos aquí esta pieza. Vale. Vale. 4, 5, 8. Este es. Y esta. Vale. Entonces, lijamos todo y lo dejamos listo. Recordar que con las asas y todas estas piezas pequeñitas, poner siempre el dedo detrás de donde estéis lijando para evitar partirlas, como ya nos pasó en el directo anterior. Y ahora vamos con la escotilla. Perfecto. Aquí la tenemos. Así que vamos a ponerla en su sitio. Y ahora aplicamos pegamento en la parte interior y la colocamos. Vale. Epa. Alguna pieza está viva. Bien. Vamos a coger las pinzas. No, va a ser bastante complejo. Bien, vale. Hasta el asa quiere estar viva hoy. Dejamos. Ahí está, perfecta. Y ahora ponemos esta otra pieza. No termina de entrar. Ahora. Ahí está. Bien. Y procedemos a pegar la tapa del motor.
Bien. Está. Y va... Sí, va con esto hacia abajo. Vale. Si queréis aseguraros, en principio esto ya quedaría pegado, ¿vale? Si queréis aseguraros, por la parte interior, le añadís un extra de pegamento. Y así ya os aseguráis que esto os queda perfectamente sellado. Vale, ahora vamos con la ventilación. Bien, esta pieza, nos toca esta, ¿vale? La cruceta. Bastante compleja de añadir. Porque ya no solo por cómo está puesta, sino para lijarla y dejarla bien. Aquí seguramente que os habéis encontrado con kits en los que se ve una clara pugna, vamos a decirlo así, entre el ingeniero, que obviamente está pensando en cómo aprovechar al máximo el sprue y meter las piezas, y la persona que luego realmente termina montándolo, que dice, vamos a ver, puedes ponerlo de alguna forma que sea un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque aquí ahora mismo tenemos 6 puntos críticos en los que se va a romper esta pieza. Y se nos puede romper en los 6. Así que es un poco difícil, y ya no difícil, sino peligroso. Porque además no me deja meter el dedo debajo de este palito de plástico, con lo cual tampoco puedo hacer mucha presión yo para lijarlo. Y está en un punto, además, sí que es cierto que luego le vamos a poner otra pieza superior, igual se disimularía, pero como os digo, se trata de dejarlo lo mejor posible en todos los pasos que hacemos. Vale, vamos a lijar solo. Vale, aquí tienes la otra parte. Lo dicho, vamos a lijar solo donde estaba unido por el sprue, y en el resto le pasamos el cúter suavemente para quitar la unión y listo, ¿vale? No hace falta tampoco lijarlo todo, porque como veis, cada vez que lo lijamos corremos riesgo, así que no vamos a correr riesgos innecesarios. Y debería tener otra... Vale, es esta. Pero esta, fíjate, sí que se ha quedado cortada muy fino, muy ajustada. Bien. Ahora ya sí. Pasamos el cúter por todas ellas. Bien, y ahora por el otro lado. Bien. Y ahora ya que lo tenemos, lo pegamos. Ahí está. Tiene una posición en concreto. ¿Vale? Y la dejamos ahí, que se pegue. Y pegamos la pieza propiamente dicha. Así. Y aquí lo mismo, le metemos bien de pegamento por la parte interior
para asegurarnos de que se una perfectamente y que no nos dé problemas. Está rebelde, así que igual vamos a aplicar pegamento por aquí también, porque si no veo que nos puede llegar a dar algún problema en el futuro. Vale. Bien. Vamos así. Listo. Esto está listo. Bien. Bueno, podemos seguir. Todavía nos quedan unos minutillos, así que no os voy a recortar. Vamos a aprovechar. Vamos a guardar estos dos. Y no, pero casi. Seguramente sí que nos dé tiempo. Acabamos ya con el paso 15 de las instrucciones. Y si bien todavía los que ya habréis hecho algún Panther sabéis que todavía nos queda parte, pero ya empezamos a mirar al montaje de la torre. Todavía nos queda parte de la barcaza, eso es innegable, pero la torre cada vez está más cerca. Lo cual dice que cada vez tenemos menos tiempo para acabar nuestro reto de la barcaza y su suspensión móvil. Porque a ver si el primer paso de las instrucciones, que es la barcaza, va a ser nuestro último paso de los directos. Pero no. Más o menos lo tengo estudiado de forma que lo vayamos haciendo simultáneamente y podamos quedar acorde a todo el montaje. Bien, dejamos ahí la pieza y en el lado contrario va la otra. Punto A. Ah, vale, perfecto. Ahí está. Perfecto, ahí la tenemos. Y entonces vamos a montar la pieza que llevaban del limpiador del cañón y la vamos a dejar lista secándose para ya en el próximo directo colocarla y así continuar con todo esto. Así que vamos, que las tenemos aquí. Es esta. Esta y son las dos C15 que son las tapas. Bien. Estas piezas redondas, ¿vale? Aparte de dejarlas lo mejor posible previamente, luego para hacerlo lo más realistas posible y que no queden las marcas de unión de las piezas, veremos si encajan bien, y si encajan bien no tendremos que hacer un pequeño truquillo, pero bueno, ese truco lo vais a ver en estos episodios porque sé perfectísimamente que el día que montemos el comandante ahí lo vamos a tener que utilizar, pero si no, en esta pieza, en el limpiador del cañón, el próximo directo también nos lo puedo enseñar, dependiendo de si quiere encajar bien o no, que eso lo vamos a ver ahora mismo. No se quiere limar. Ahora, vale, ahora, ahí está, sí, perfecto. Y ahora limamos esta suavemente, que al ser redonda pues tampoco nos deja mucha acción y tenemos que hacer
la forma, ¿vale? Redonda, ¿para qué? Para que no pierda su propia forma la pieza, porque si lijamos directamente de arriba a abajo, la vamos achatando, la vamos dejando plana. Bien. Así que, vale, cogemos la pieza, le damos pegamento, abundante pegamento, que aquí no tenga problemas, y la colocamos. Bien. Si quiere entrar, ahí está. No ha entrado. Vamos a ver. Este está, pero este no termina de... No ha entrado. Ese puntico... Aquí tenemos uno que no quiere entrar. Vale, vamos a ver qué es lo que le pasa. A ver, vamos a quitarlo. Vale, es... ¡Ah, amigo! Mira, no sé si lo veis. A ver si enfoca la cámara. ¿Veis que sobrepasa ahí un puntito? Pues ese puntito es el que está chocando y no nos dejaba pegarlo. Madre mía. Vale, ahora sí. Lo ponemos. Y debería de cuadrar bien. Perfecto. Aquí nos van a venir perfectas nuestras pinzas, que os las enseñé en el anterior directo, porque nos van a asegurar que quede pegado a la perfección. Vale, bueno, vamos a pegar primero esta parte, porque si no, al colocar la pinza, luego ya no vamos a poder. Vale, la dejamos ahí. Yep. Y ahora la pegamos. Ahí está. Y con este lateral hacemos lo mismo. Lo abrimos un momento. Ponemos la pieza. Ahí está. Y colocamos la pinza para asegurar que se nos queda pegado. Hace presión. Y lo tendremos listo ya para el siguiente episodio. Vamos a dejarlo todo así, tal cual está. Y ya en el próximo episodio continuaremos con la parte de la suspensión móvil. Seguiremos cortando los ejes y viendo los siguientes pasos. Pegaremos el limpiador del cañón. Veremos el encaje que ha tenido y si es necesario hacerle algún arreglo o no. Y continuaremos con el resto de partes de la barcaza superior. Así que nos vemos el lunes que viene a las 6 con los siguientes pasos y más novedades. Nos vemos en el próximo directo, chicos. ¡Hasta luego!